Buenas tardes, soy José Lázaro Quintero Santos, fundador y director ejecutivo de Tourism Business Development Consulting, una empresa dedicada a la gestión empresarial y la gestión del turismo. Pueden visitar nuestra página web www.tourismbusinessdevelopment.com y ver los servicios que ofrecemos. Estamos en la mejor disposición de ayudarles a crecer personal y profesionalmente. Hoy nos encontramos en el Salón de la Fama del Hotel Nacional de Cuba, un ícono de la hotelería cubana. Y hoy tenemos el privilegio de conversar con Duanel Torres Díaz, un talentoso músico cubano que brilla como compositor, flautista y cantante. Ha compartido escenarios con la legendaria orquesta Los Bambán y es el director de su propio proyecto, Duanel y su Salsa Son. Acompáñanos a conocer más sobre su historia, su música y sus sueños. Duanel, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de poderle transmitir mi experiencia a mis seguidores. Duanel, ¿cómo comenzó tu relación con la música y en qué momento descubriste que querías dedicarte a ello? Bueno, la música nació conmigo. Desde muy niño yo cantaba con mi mamá. Cuando ella decidía llevarme a teatros y decían niños al escenario, yo era el primero que subía corriendo porque yo tenía que cantar. Era inquieto y me encantaba. Cada vez que oía una nota musical, ahí estaba yo tarareando las canciones. Ese niño inquieto, voy a cantar, yo quiero subir al escenario. Ya cuando voy creciendo, ya que voy en la primaria y secundaria, cuando hacían actividades culturales por la escuela, yo siempre participaba y era el primero que levantaba la mano, quién tiene talento, quién va a participar. Yo me aprendía las canciones. Cuando había usado Vicosí, recuerdo, yo me aprendía las canciones de Vicosí, hasta que ya cuando voy siendo un joven, ya de 15, 16 años, me llega la oportunidad de ya conocer un instrumento musical, que fue este hermoso instrumento que es la flauta. Qué bueno. ¿Cómo estudiaste la flauta? ¿Dónde estudiaste? A ver, ¿cómo te formaste? ¿Cómo me formé? Me formo a través de la mano del señor Alfredo Portela López, maestro de flauta muy reconocido aquí. Tuve la virtud de conocerlo desde la cuna. Él me conocía, me vio nacer. Y un día mi tía Mercedes lo llamó y él le dijo, vamos a probar el chiquito, a ver si es verdad que da para esto. Él sabía que era una cosa de mucho sacrificio, pero yo estaba dispuesto al sacrificio que fuera porque yo amaba la música y no lo sabía en un sentido porque realmente cuando empecé creí que no podía, porque es un instrumento que lleva mucha dedicación, mucho sacrificio, muchas horas dedicándolo, y yo se las dediqué porque yo decía, yo tengo que ser un músico. Yo me lo propuse y realmente de la mano de él empecé en la escuela de Félix Varela y estuve casi 8 años, largos años, estudiando en esa maravillosa escuela. ¿Y te graduaste? Y me gradué como flautista en el 2005 como profesional de nivel medio superior, que de hecho cogí 100 puntos. Qué bien. En mi recital de graduación. Felicidades. Muchas gracias. Eres compositor, flautista y cantante. ¿Cómo logras equilibrar y combinar estas facetas dentro de tu carrera artística? Yo pienso que la música es una magia que todo viene llegando poco a poco. Así me decía el maestro, chiquito, poquito a poco. Era la frase que siempre usaba. Porque yo como flautista, cuando ya un músico profesional que ya uno está un poco ya hecho, me vienen las ideas, me empezaron a venir ideas en la noche, con vivencias que he tenido, de amor, desamor, de cosas que le pasan a uno. Y esas cosas me venían en algunas letras, primero los coros, me venían melodías y yo decía, a ver, es increíble. Y es como la llamada musa, ¿no? Que dice uno que le viene. Y yo entonces a la cualquier hora... Existe. Sí, existe, es real, eso es muy real. A la hora que fuera yo me levantaba, cogía un papel y ponía un coro. Después me venía otra letra. Así empecé con mi primera canción que se llamaba Soy la Razón. Después empecé con otra más fuerte que ayer. Después una, Hoy Quiero Amor, por un amor. Y así, por diferentes facetas de la vida me fui viniendo la musa, la llamada musa, y tuve la oportunidad de empezar a componer. Qué bien. Has tenido la oportunidad de colaborar con Los Bambán, una de las orquestas más emblemáticas de Cuba. ¿Qué aprendizajes musicales y personales te ha aportado tu relación con Los Bambán?
Tuve la oportunidad de conocer a los Bambam porque empecé a trabajar en este hermoso hotel, este emblemático Hotel Nacional de Cuba, en un momento muy difícil de mi vida, de mi carrera, que fue en la pandemia, un momento difícil para todos en el mundo. Y con tanta inquietud, como ya todo estaba paralizado, un amigo mío llamado Michel Martín, amigo más que hermano, entre los dos nos ponemos a hablar y decimos, vamos a hacer un grupo, pero en pandemia, sí, vamos a hacer un grupo. Y los dos nos pusimos y logramos hacer un cuarteto que muchas personalidades aquí de la música cubana, como decir Elito Rebé, Manolito Simoné, Aguaje Ramos, nos vieron aquí en el hotel y nos dieron la aprobación y nos daban las fuerzas para echar para adelante este proyecto. Y gracias a estar en este hotel, conozco al maestro Samuel Formel. Y con esta agrupación vamos a México junto a los carnavales de Mérida del 2023, vamos junto con los Bambam en el mismo avión, junto con Jaila y Vania, cantantes de aquí de Cuba muy famosas y demás. Y entonces ya en esa misma relación, ya un día, él al saber que estoy aquí tocando y le gustó como yo tocaba y demás, me propone formalmente pertenecer a esta orquesta, que yo ni me lo creía cuando él me llamó. Fue algo que estuve en shock y todo, diciendo no puede ser, los Bambam. Y entonces empecé por dos actividades. Primero pertenecía al Festival de la Salsa del 2024, poco a poco, hasta que ya llevo 1 año y 6 meses en esa orquesta colaborando con ellos, junto con el maestro Jorge Leliebre, flautista de la orquesta. Cuánto me alegro, te felicito. Eso dice mucho de ti, ¿no? No, como músico, que los Bambam te llamen a trabajar como flautista con Así ellos. mismo, es algo increíble, realmente es la cúspide para todo músico. Yo realmente no me lo creo, por eso es que pienso que después de tanto sacrificio los sueños sí llegan. Y yo realmente, vaya, no me lo creo realmente haber estado tanto tiempo en esta orquesta. Pues sigue con ellos. Disfrútalo. Hablemos de tu proyecto, Duanel y su salsa son. ¿Cómo nació la idea de formar esta agrupación y qué la hace diferente dentro del contexto musical cubano? Tuve la oportunidad de conocer a una señora que tenía una agrupación femenina llamada Gladys Cuervo, a través de la mano del maestro Portela. Me proponen ser flautista de esta agrupación años atrás y comienzo como flautista normal, pero ya como me sentía muy bien en esa agrupación, yo empezaba a dar mis ideas como músico, como los daban los demás, ¿no? Pero bueno, esta señora me observó y se dio cuenta que yo tenía otras cualidades diferentes a los demás, que yo podía dirigir, y me propone ser director musical de esta agrupación. Y yo me dejo llevar y poco a poco voy dirigiendo, voy dando mis inquietudes, mis ideas, hasta que esta agrupación se desintegra y me quedo con eso de decir, caballero, me parece que yo puedo ser director. Y empecé a luchar, porque aquí una eterna lucha todo, pero siempre con fe, y logré tener mi agrupación en el 2015, Duanel y su salsa son. Además, porque no es fácil, una cosa es ser cantante, flautista, tocar un instrumento en una agrupación, y otra cosa muy diferente es dirigir. Es muy diferente. Porque tienes que dirigir a todos los músicos. A todos, y que los músicos te sigan, y que los músicos te apoyen. Y acoplar la música. Y tú te sientas líder, porque es ser líder. Ser líder, ya lo dice la palabra, eres líder y todos te reconocen como líder, como tal. Y eso lo fui logrando con el mismo paso de los años y con las mismas experiencias de tantas orquestas que he estado en 6 orquestas, y todos observando todo, cómo trabajaban los líderes, y todas estas cosas, todos poquitos fui llenándolo hasta que pude lograr ser director de mi agrupación. ¿Cómo defines el estilo y la propuesta musical de tu grupo? Desde muy joven empecé a escuchar al maestro Richard Ewell por mi instrumento, la flauta. A partir de ahí, con las otras influencias que tenía de las orquestas Charanga Habanera, Bambam, Paulito FG, Médico de la Salsa de los años 90, al combinar la flauta, las orquestas típicas, con estas orquestas que eran ya de timba y demás, hago una fusión de la salsa con el son, y ahí es donde sale mi nombre de mi agrupación. Y así combino yo en los temas míos. Siempre un poco de son, un poco de tema tradicional, y a la misma vez un poco de salsa, y que es donde se forma ya la fiesta y la timba y demás. Para que todo el mundo baile. Sí, para que todo el mundo baile, exactamente. Me alegro. La música cubana es rica en géneros y fusiones.
¿De qué influencia se nutre tu obra como compositor y director? Yo me nutro de la Orquesta Aragón, me nutro de todas estas orquestas, de lo que son los tumbados, NG La Banda, también escuché Iraguer en su momento, y todas estas influencias me fueron nutriendo a mí para poder componer y para poder hacer temas de salsa, temas románticos, una salsita romántico rica para que la gente baile su casino, y después ya un poco más ya lo que es la bomba, la parte más caliente. Siempre bajar la banda en un momento para yo destacarme con mi flauta y poder inspirarme y poder demostrar lo que sé con mi flauta, con mi melodía, que es lo que a muchas personas después que me ven tocando mi instrumento me dicen, oye, pero qué bien, qué talento, felicidades, no es la flauta para mí es todo. Yo en ese momento me siento, vaya, por favor, me siento un dios tocando esa flauta. Bueno, de hecho, el señor José Luis Cortés lo bautizó como el instrumento de los dioses, instrumento. Cuánto me alegro. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado en tu carrera musical hasta ahora? En el 2008 tuve la oportunidad de salir como flautista de una agrupación llamada Cuba Habana a Kazajstán, al otro lado del mundo, específicamente Astana, la nueva capital de Kazajstán. Fuimos 5 músicos y 2 bailarinas. Fui como flautista solamente. Llegando allí, la empresaria era muy joven, vio la agrupación, la propuesta que traía de Cuba, y dijo que estaba muy bien lo que habíamos hecho después de 3 meses ensayando, pero ella quería otra propuesta. Nos propuso temas latinos, otro tipo de género por completo, y dijo, quiero que cante esta bailarina y este muchacho de la flauta. Ella, como nosotros éramos, ella lo hizo porque éramos los más jóvenes, los que estábamos más así como para vender y demás. Y entonces yo era la jefa, la que mandaba, no podía decirle que no, yo no puedo. En ese momento era un reto, ya estábamos en otro país y había que meterle, como decimos aquí. Y entonces la directora musical me dijo, yo te voy a apoyar, que ella tenía ya mucha experiencia, la señora Ladisbel, que es directora de una agrupación aquí también. Y yo me puse con ella, pero ese no fue solo el reto de cantar, es que tuve que cantar en el idioma kazajo. Wow. Que es un dialecto que utilizan en ese país muy particular, y me tuve que aprender las pronunciaciones, la música, que era una música muy de ellos, pero había que hacerlo, era un momento, por eso que creo el reto que más me marcó, que he tenido varios retos, 20 años de carrera artística, pero lo que más me ha marcado ha sido ese reto que tuve que vivir en ese país. Ahí te graduaste de cantante. Ahí fue donde pude. Qué bueno. La flauta ha sido tu instrumento principal. ¿Qué papel juega en tu proceso creativo y en tu manera de interpretar la música popular bailable? Cuando me viene una melodía, lo saco por la flauta. Es decir, me viene una composición, saco la melodía en la flauta, me viene un coro, me viene algo. La flauta es todo para mí. La flauta es mi patrón a seguir. La flauta es mi instrumento que va a estar presente siempre conmigo. Es mi mano derecha. Es todo, es el instrumento que le debo todo, le debo toda mi carrera. Y siempre puedo cantar, puedo rapear, puedo hacer cualquier otra cosa, tocar un poco de teclado y demás. Pero la flauta va a ser siempre mi inspiración, mi modo. Vaya, el primer paso a la flauta. Espérate, a ver, ¿qué, esta melodía por dónde es? Déjame coger la flauta, a ver. Y ahí yo me ubico y digo, ya es por aquí, está perfecto. La flauta es todo para mí. Tu pasión por la música comienza y termina en la flauta. Muy bien. En tu opinión, ¿qué lugar ocupa la música popular cubana en la escena internacional actual? La música cubana tiene un gran escalón a nivel mundial. De hecho, la Guantanamera es el tema, sin temor a equivocarme, que más he estado escuchado a nivel mundial, uno de los temas más escuchados a nivel mundial. Y estamos hablando que ha trascendido la música cubana de muchos años, hablando de figuras de Benny Moré, Celia Cruz, Miguelito Cuní, Miguel Matamoros, fueron los pioneros de esta música cubana y realmente va a seguir trascendiendo año tras año tras año, de generación en generación, porque el talento es demasiado. Y son salsa, cha-cha-cha, bolero, todas estas cosas, todas estas figuras lo han llevado a un nivel muy alto y va a seguir. Puede haber ahora influencia de reggaetón y todo lo de ahora, eso está muy bien y están haciéndolo muy bien todo, pero la música tradicional cubana siempre va a ser lo primero. Íconos como Celia Cruz, Rita Montaner. Es que son tantas figuras que no nos había tiempo mencionar. Sí. Muy bien, como director de tu propia agrupación, ¿qué sueñas lograr a nivel artístico y profesional en los próximos 5 o 10 años? Que mi música sea reconocida a nivel internacional, que mi música la conozcan, que los bailadores la bailen, la tarareen, que puedan cantar e identificarse con mis canciones, Europa, Estados Unidos, América Latina,
y que yo ver que las personas puedan repetir tus coros, repetir tus letras, eso creo que es algo muy que emociona mucho, ¿no? Y es la cúspide para un artista que sea compositor, ¿no? Y que ver que las personas tarareen tus canciones, eso sería para mí algo Canciones que has compuesto y que la gente con las vivencias de la uno, aplauda, que la diga, aplaude, que la gente la aquí repita y que la gente es algo que realmente creo que es lo más grande. lo vas a lograr. Gracias. Dios Por mediante. supuesto, con ese sacrificio, Dios ese tesón mediante, que tú creo que tienes. sí. Dios Muy mediante. bien. Finalmente, ¿qué mensaje le das a tus seguidores y a los jóvenes músicos que sueñan con seguir un camino similar al tuyo? Solo me queda decirle a los seguidores, a los músicos que tienen mucho deseo de hacer música, la música es sacrificio y constancia. Nunca dejarse vencer porque el camino es muy largo y muy duro, pero eso no les puede frenar por ningún motivo. Si tienen un sueño, sigan soñando. Si tienen una meta, piensen en su meta, que si lo logran con sacrificio y con constancia, se llega y se logra de verdad, de corazón. No se aflojen por nada. Sigan su línea y nada ni nadie los puede quitar de ahí. La constancia En la constancia está verdaderamente y el éxito. el éxito, está el sacrificio en la constancia ahí. Perseverar, siempre perseverar. Y realmente se logra, se llega. Duanel, muchísimas gracias. Te Gracias a ti. felicito por todos los logros de estos 20 años de carrera artística que has 20 años, tenido. que se dice Y fácil, sé pero son 20 años. que nos volveremos a ver pronto Dios mediante. y te volveré a entrevistar y ya me contarás de tus éxitos en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en Asia, Así mismo. en Oceanía. En Oceanía, así mismo. Y ya me contarás de todos esos seguidores tuyos repitiendo tus Así mismo. canciones, tus Canciones. letras, Así porque mismo. el tesón, la fuerza, el sacrificio que has tenido y que tienes, Así llama esa visión, ese proyecto de futuro, estoy convencido de que lo vas a lograr. Dios mediante, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lázaro. Nos vemos en una nueva edición de Tourism Business Development Consulting. Chao.